Si quieres saber cuáles son las 4 mentiras más grandes acerca de los cíclidos africanos, este es tu video. Quédate con nosotros hasta el final y así aprenderás qué es cierto y qué es no acerca de los cíclidos africanos. Así que, comencemos. Hola, mi nombre es Juan de Aquamedia RD y en este nuevo video vamos a hablar de una forma llana y sencilla acerca de esas cosas que siempre se han dicho de los cíclidos africanos, por qué son y cómo son ellos. Así que comenzaremos de una forma rápida. ¿Por qué los cíclidos africanos comen bastante? No es que los cíclidos africanos coman o se alimenten bastante. Lo que sucede es que como son peces de un tamaño promedio, van a comer de acuerdo a su necesidad. También debemos tener en cuenta que no debemos alimentar en exceso a nuestros peces, porque esto va a producir enfermedades y va a producir también que nuestro acuario se pueda ensuciar bastante. Por eso debemos siempre estar pendientes a su alimentación. Yo recomiendo por lo menos 2 veces cuando están ya en un tamaño promedio. Esos que están aquí tienen aproximadamente unas 6 a 8 pulgadas cada uno y yo lo alimento 2 veces al día. Ahora, cuando son más pequeños, debemos por lo menos alimentarlos 3 veces para que ellos puedan ir creciendo y ir adaptándose. No es que los cíclidos africanos comen, por ejemplo, como la tilapia, que debemos de echarle bastante comida en el día para que puedan crecer, porque es un proceso de engorde. No, estos peces son como cualquier otro peces. Se alimentan en base a su necesidad y su necesidad, en mi caso, son 2 veces al día cuando están grandes y 3 veces al día cuando son peces pequeños. Ahora vamos con el caso número 2. Los cíclidos africanos crecen bastante. Eso es debido a diferentes parámetros. Los cíclidos africanos ya tienen su tamaño predeterminado cuando nacen o como lo tenemos. Por ejemplo, los alunocara pueden crecer entre 8 a 10 pulgadas. Ese es su tamaño máximo. Los embuna, que lo podemos ver por aquí, que tengo uno por aquí, mírenlo aquí, puede crecer entre 6 a 8 pulgadas. Los del lago Tanganica pueden crecer entre 4 a 6. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como para tener cíclidos africanos? Tener un acuario prácticamente grande. Este acuario es de 125 galones aproximadamente. Miren los ejemplares que yo tengo aquí. Lo que hay que darle es su hábitat y sus parámetros necesarios para que estos puedan crecer y puedan adaptarse. Ahora bien, si tenemos un acuario pequeño, los peces no van a poder crecer porque no se van a poder desarrollar en ese acuario. Entonces, no es que crezcan demasiado, no es que son peces gigantes, como por así decirle, y debemos de, que lo compré chiquito. Claro, si tú lo compras pequeño, sabes que en un tiempo predeterminado, si le das el acondicionamiento necesario y lo cuidas bien, vas a necesitar un acuario más grande, porque estos peces te van a demandar un tamaño que es su tamaño real. Entonces, con el tiempo van a ir creciendo y tú tienes que ir cambiando el acuario. Por eso yo siempre aconsejo, cuando vamos a tener un pez, debemos primero investigar sobre ese pez, para así entonces saber qué acuario yo puedo tener, porque aunque tu pez esté pequeño, en algún momento va a crecer. Entonces es bueno que tú tengas ya preparado un acuario para ello, no que tengas que estar, compré un pez y tengo una pecera pequeña o un acuario pequeño. No, yo compro un pez y tengo un acuario adecuado para él. Entonces siempre recuerda que debemos de tener un acuario adecuado para nuestros peces y así ellos puedan desarrollarse de una manera óptima y sencilla. No es que los cíclidos africanos crecen bastante, sino es que debemos de darle el espacio necesario para que ellos se desarrollen a su tamaño ideal. Así que ya saben. Ahora, siguiendo con el tercer punto, es que los cíclidos africanos ensucian bastante un acuario. Cuando hablamos de ensuciar bastante un acuario, podemos compararlo, por ejemplo, con un pez goldfish. El pez goldfish siempre vive comiendo y siempre vive ensuciando el acuario. A diferencia de estos peces, no. Estos peces, al darle comida 2 veces al día, no es que van a ensuciar tanto el acuario, porque no son peces que demandan tanto, sino son peces que siempre viven más nadando de lado a lado en nuestro acuario. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos una filtración adecuada para estos peces, sí vamos a poder ver que ensucian. Entonces, ¿qué siempre recomiendo, señores? Siempre deben de tener eso en cuenta. Debemos tener una filtración adecuada para cada pez. Cíclidos africanos, es obligatorio tener una filtración adecuada para ellos, porque también lo vamos a librar de parásitos, de hongos y de cualquier otra enfermedad que pueda acarrear una sobrepoblación de bacterias, no buenas sino malas, en el acuario. Entonces, no es que ellos ensucian mucho. Lo que pasa es que nosotros debemos de tener una filtración adecuada para estos peces. En mi caso, yo tengo un acuario de 125 galones, como ya lo he mencionado, pero tengo 2 filtros actualmente de cascada, mueven aproximadamente unos 100 galones por hora.
Entonces estamos hablando que tengo un acuario de 125, pero tengo una filtración de 200 galones aproximadamente. Entonces ya eso me mantiene el agua cristalina, me ayuda con todos los parámetros que el agua necesita y me mantiene siempre el acuario limpio. Además también debemos de siempre recordar que mientras más peces tenemos en nuestro acuario, más demanda de filtración vamos a necesitar. Entonces siempre recuerden tener una filtración adecuada, porque no es que ensucian, no es que estos peces no demandan tanto. Lo que pasa es que debemos tener una filtración adecuada para estos peces. Estos no son unos goldfish, no son una tilapia, que a medida que van comiendo, ya ustedes saben. No, estos peces comen, hacen sus necesidades y ya usted puede alimentarlo en la noche o como usted entienda, y no van a ver siempre ese flujo de tanta suciedad en el acuario. Pero si no tenemos una filtración, recalco nuevamente, en el acuario buena, entonces vamos a tener ese problema de que no vamos a experimentar un acuario limpio ni cristalino. Ahora, siguiendo con nuestro último proceso, vamos a decir que los cíclidos africanos son sumamente agresivos. Esto es cierto, los cíclidos africanos son agresivos, pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de la parte de agresividad o territorialidad, los cíclidos africanos son más territoriales que agresivos. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando entramos un macho al acuario o cuando entramos varios al acuario, hay uno de ellos que se vuelve el macho alfa. Los demás están ahí como machos, pero hay uno que se vuelve macho alfa. Entonces este comienza a ser territorio en nuestros acuarios. Entonces ahí donde entra lo que siempre les dicen, que yo no puedo tener cíclidos africanos porque se matan entre sí. No es eso. Es que debemos también tener en conocimiento qué podemos hacer con ellos o no. Por ejemplo, en un acuario con cíclidos africanos no podemos tener hembras. ¿Por qué? Porque automáticamente los machos van a comenzar a querer aparearse con esa hembra y van a comenzar a pelear entre sí. Cuando comienzan a pelear entre sí, entonces va a venir el problema de que se matan, porque son peces muy territoriales y se hacen dueños de las cosas. Adicional a eso también, ¿qué sucede? Cuando tenemos varios machos juntos, cada uno va a coger un área diferente del acuario. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cada X tiempo podemos remover todo el acuario, cambiamos toda la estructura, cambiamos todas las piezas y así ellos van nuevamente, resetean lo que es su mente y comienzan nuevamente a este proceso. Ciertamente, cuando tenemos pocos peces en un acuario de cíclidos africanos, ellos siempre van a estar correteándose entre sí, porque es su naturaleza. Ahora, si tenemos una sobrepoblación, no hablo de que no se vean los peces, de tanta cantidad de peces que hay, sino es una sobrepoblación adecuada para la cantidad de tanque que tú tienes. Entonces, eso limita a que los peces estén peleando entre sí. También otra cosa que podemos hacer es, cuando vemos a un pez que es bastante agresivo, que es el macho alfa, como normalmente le decimos, podemos tener una pecerita pequeña de plástico. Le entramos en el acuario y entramos ese pez ahí. Al cabo de 2 o 3 días, ya él pierde lo que es eso y lo podemos soltar en el acuario y vas a tener un acuario tranquilo nuevamente. Recuerden, los cíclidos africanos siempre es bueno tener una decoración de arena sílica, como yo la tengo aquí prácticamente, una buena filtración para que le dé un ambiente a ellos, como ellos viven en el lago de Tanganica en África. También es importante, por ejemplo, yo que tengo cíclidos africanos del lago Tanganica como alunocaras, también tengo embunas y tengo del lago Malawi también. Entonces debemos de saber qué llevan cada uno. Yo en este caso tengo piedras, decoración de piedras, porque permiten que ellos se vayan escondiendo. Cuando no tenemos la decoración necesaria, cuando no tenemos el acondicionamiento adecuado, ciertamente van a mostrar un término más agresivo, pero cuando le damos todo lo que ellos necesitan, entonces baja la agresividad. Ahora también recuerden, como les dije ahorita, debemos de saber nunca entrar hembras en nuestro acuario, para así evitar futuras peleas con diferentes machos. Nada, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. En el día de hoy quise hablar de este tema porque siempre he escuchado mucho acerca de que los cíclidos africanos son esto, los cíclidos africanos son lo otro. Solamente debemos de aprender a conocer qué peces tenemos. Los cíclidos africanos son peces igual que todos los demás, son peces que mucha gente le gusta, son peces muy coloridos, pero también debemos de aprender a saber cómo conviven, qué tienen o qué necesitan para ellos poder convivir en un acuario. Entonces recuerden, no son peces agresivos, son peces territoriales, el cual lo podemos diferenciar o lo podemos asimilar a que son bastante agresivos. No son peces que ensucian bastante el acuario. Debemos de tener nuestra filtración adecuada para nuestro acuario.
¿Son peces que demandan mucha comida? No, yo le doy comida 2 o 3 veces al día, dependiendo, como le dije ahorita, el tamaño. Y además de esto, son peces que necesitan un espacio grande. No, es decir, todo va a ser dependiendo del tamaño del acuario. Recuerden que esos peces van a ir creciendo dependiendo del acuario que tengamos nosotros, y así van a ir evolucionando y desarrollándose. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, nos lo pueden escribir en la caja de comentarios. Como siempre, denle un like, comenten y compartan este video con todos sus amigos. Espero que como siempre les guste este video y nos vemos en la próxima. Bye.